rápido y conciso, básicamente, o sea, cuál sería la idea o de qué manera vamos a trabajar este año. Yo no sé si en este curso probablemente haya muchos chicos que ya cursaron y Profe, se silenció. Fernando. Ahí está. Sí, gracias. No me di cuenta. Algo de la tecnología siempre falla en estos casos. No, les comentaba, digamos, la idea es que seguramente ustedes algunos son chicos que recursaron o que están de alguna manera ya, o empezaron por lo menos a cursar el año pasado o años anteriores, y otros chicos que son nuevos generalmente. Entonces, como el año pasado tuvimos una eventualidad porque empezamos y justamente la clase de ustedes era una de las, como la que yo tuve a la noche y el martes a la mañana se empezaron en forma presencial, ya a la siguiente semana nos tuvimos que mover para resolver la situación de manera virtual. Hay cuestiones que están todavía pegadas en el sistema o en la página, como son los protocolos que tenemos que modificarlos generalmente nosotros en función de lo que venimos desarrollando las actividades hasta ahora. La idea de este año, como ya estamos un poquito mejor, es volver al tema de los parciales a través de la evaluación en realidad para poder alcanzar el objetivo, llegar de nuevo a las 6 instancias de evaluación. ¿Sí? Esto quiere decir que en vez de tener 3 evaluaciones como fue el año pasado, van a ser 4 evaluaciones este año, ¿sí? Con 3 recuperatorios. Esos recuperatorios normalmente lo hacemos al final del primer cuatrimestre para recuperar el primero o segundo. Al final de diciembre, o sea, del segundo cuatrimestre, para recuperar lo que sería el tercero o cuarto, y lo que sería ya normalmente en enero o febrero, enero no, porque enero me van a retar los profesores, no van a querer venir ninguno a tomar examen en enero, me van a dejar solo. Pero en febrero o las primeras mesas de marzo para retomar lo que sería, ¿no es cierto?, el parcial extraordinario. A diferencia también, bueno, volvemos al sistema anterior en el cual nosotros tenemos una sola instancia para recuperar para la aprobación directa. O sea, el año pasado habíamos flexibilizado y se había puesto una instancia recuperatoria para cada uno de los parciales. Ahora hemos vuelto de nuevo a la instancia como lo establece la ordenanza y en las reuniones de consejos, o sea, la reunión de profesores, en realidad se había planteado la metodología esa. Entonces, a partir de eso, ahí tendríamos 4 evaluaciones. Después van a tener una evaluación que va a ser de seguimiento, que la van a hacer con el ingeniero, acá en el caso de ustedes, con el ingeniero Figueredo y con su auxiliar, que en realidad en este momento todavía el ingeniero Figueredo está solo, así que por eso le comentó que él iba a estar de 9:30 a 12:30. Entonces van a necesitar, o va a tener un acompañamiento seguramente a partir del 1 de abril o antes, ya veremos cuando consigamos que la gente, el reemplazo se ingrese con él. Mientras tanto también vamos a tratar, hoy no podía venir el ingeniero Gómez, que lo acompaño al menos durante este mes de marzo. Vamos a ver si lo puede acompañar, aunque sea como para alivianar un poco, porque saben que 3 horas es medio cansador, no solamente para el ingeniero, sino para todos ustedes también escuchar siempre a la misma persona, por más que hagamos monería, lo que hagamos se complica en 3 horas. Y más que son muchos y por ahí, ¿no es cierto?, el tema de la intervención es importante para nosotros de parte de ustedes, pero indudablemente nosotros no todos por ahí participan.
Bueno, en la quinta evaluación decía, bueno, de alguna manera va a ser lo que llamamos el portafolio, lo van a definir seguramente cuando el ingeniero Figueredo ya tenga a alguien estable, ¿no es cierto? Pero es una práctica de evaluación de seguimiento, como para poner una nota, ver quiénes son los que van dando cumplimiento o no a las actividades, para saber si a la semana siguiente van a tener actividades o no, mejor dicho, van a estar en el tema o no. Probablemente no lo estén igual, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que les sirva para eso, o sea, saber que cada comienzo de clase o cada final de clase, bueno, ya lo definirán con el ingeniero Figueredo, van a tener esa evaluación. Eso es lo que nosotros llamamos evaluación, y son evaluaciones que también tienen que estar aprobadas, ¿sí? Y por último, nosotros la otra evaluación, que seguramente ya lo van a trabajar mejor con el ingeniero eh, Duarte, creo que están ustedes son, y sí, creo que están con el Sí, ingeniero con Duarte. Duarte. Lo van a hacer con el ingeniero Duarte. Van a tener le van a explicar todo lo que tiene que ver con la formación experimental, donde también la formación experimental es una de las condiciones que tiene que estar aprobada sí o sí en el presente ciclo lectivo, ¿sí? Se escucha bien, eso se entiende bien, ¿eh? Lo importante es que sepan que la formación experimental se tiene que aprobar en este ciclo lectivo y tiene que estar aprobada. No sirve que yo tenga del año 2016, del 2022, 2021, del 2022 ya llegamos tarde, ¿no? Pero, o sea, no estamos anticipando. Que yo haya hecho el año pasado y tenga aprobada esa formación experimental. No sirve para nada, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a cursar la materia, la cursan totalmente, ¿sí? O sea, y la formación experimental es lo que automáticamente, si ustedes no tienen aprobado eso, por más que tengan 10 en los 4 parciales y tengan 10 en la evaluación de portafolio que le está diciendo le va a proponer seguramente el ingeniero con su auxiliar, no van a quedar ni siquiera regulares, quedan automáticamente libres. Eso está expresado en la planificación y lo escribimos así porque consideramos, y sobre todo en el primer nivel, que es importante que la formación experimental la hagan. ¿Por qué? Porque es la que justamente nos permite ver y a su vez realizar, digamos, o fijar conceptos del punto de vista de la física, ¿sí? Entonces eso es primordial, quiero que lo anoten si quieren, o que se lo anoten en la cabeza, porque siempre después llega a fin de año, pero yo quedé libre en el laboratorio porque no hice, o porque no entregué, o por el informe. La intención no es que nos entreguen una carpeta, y esto ya lo saben también, lo van a repasar más con los profesores de formación experimental. No es la idea que nos entreguen una carpeta con informes que estén ya hechos, sino que la idea es que ustedes hagan esas carpetas y hagan esos informes para que entiendan sobre eso. De hecho, hay 1 o 2 evaluaciones que se hacen de manera obviamente virtual, ¿no es cierto?, pero presencial. Nosotros tenemos una ventaja en lo que sería la parte de física 1, que todo lo que nosotros trabajamos, todo el material que nosotros necesitamos, ustedes lo pueden tener en sus casas. Material de descartes, materiales, digamos, tenemos instrumentos de medición en la casa que muchas veces no lo consideramos como tal, ¿cierto? Pero un reloj es un instrumento de medición. El celular tiene múltiples aplicaciones de donde yo puedo tomar mediciones, ¿sí? Una cinta métrica normalmente siempre tenemos, o un centímetro de la mamá, ¿no es cierto? Lo que sea, hay en la casa, que es otro instrumento de medir. Un vaso para hacer las tortas también es un instrumento de medición. O sea, hay un montón de instrumentos de mediciones que ustedes tienen. Entonces, vamos a ir adecuando las actividades justamente en función de ese tipo de elementos. Y vuelvo a insistir, esto no es como física 2, sino que en realidad es la parte de física 1,
y hay un montón de actividades que las pueden desarrollar y las pueden realizar a partir de las cosas que uno tiene en la casa, ¿sí? Está. Entonces, ese tema de evaluación es, digamos, ¿no es cierto?, lo que nos va a quedar. En el laboratorio le van a hacer firmar un acta de compromiso. Justamente esa acta de compromiso tiene que ver un poquito con todas estas cuestiones que yo más o menos a grandes rasgos la estoy mencionando, pero también tienen que tener en cuenta que es una parte importante, igual que llevar la materia al día, porque les van a pedir cierres parciales. O sea, tenemos 3 cierres parciales, en el sentido de que yo no me acuerdo bien las fechas ahora, después la vamos a publicar, la vamos a poner en el campus junto con la planificación y todo lo demás. El programa, la planificación van a estar por separado para que ustedes lo tengan a mano ahí en el campus. Y justamente también por separado seguramente va a estar esta acta de compromiso. Esa acta de compromiso básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente con las cuestiones que tenemos que realizar y las cuestiones que tenemos que tener presentes, o sea, que tenemos que haberla leído para saber de que cuando nosotros estamos finalizando el año, no me venga con que, no, pero profe, yo tengo la del 2015 aprobado, tengo, profe, yo la del 2020, cursé yo el año pasado, ¿se acuerdan? No. O sea, eso justamente son cosas que se establecen en esa acta de compromiso, en el cual de alguna manera quiere decir que ustedes leyeron y están, digamos, firmando como que dan consentimiento y que saben que esas son las pautas con las que se va a manejar la cátedra, ¿sí? Después, desde el punto de vista de los parciales, como les decía, ¿no es cierto?, seguramente en 5 o 6 semanas vamos a estar trabajando con el primer parcial. Ahí Gustavo le irá manejando las distintas instancias ahora de evaluación, pero la idea es que nosotros vayamos pensando en que tenemos que dar prioridades a las cuestiones que va diciendo el ingeniero y a tomar el libro. El ingeniero no dice todo, no está todo, nosotros no porque no sepa, sino que muchas veces a propósito uno deja cuestiones pendientes para que ustedes las resuelvan. Nosotros prácticamente, no sé cómo organizó Gustavo, pero prácticamente estaríamos empezando con la unidad 2, la unidad 1 la van a hacer en la formación experimental, pero seguramente vamos a hacer algunos repasos de cifras significativas, de la parte de redondeo, sistema de unidades, básicamente, y magnitudes escalares y vectoriales. No sé, yo estoy complicando a Gustavo, pues la verdad que no sé cómo planificó, pero en realidad nosotros la idea es trabajar desde ese punto y ya arrancar en forma inmediata con la parte de cinemática, ¿sí? Cinemática en una dimensión y cinemática en 2 dimensiones. ¿Esto a qué se debe? A que ustedes, los que estuvieron realizando el seminario de ingreso, son elementos que ustedes ya vieron o lo vieron recientemente en el seminario. Cifras significativas, sistemas de unidades, a lo mejor no en la profundidad, nosotros, pero la van a ir reforzando también luego con el laboratorio. Entonces, están medianamente capacitados y cuando no estamos capacitados, buscamos la bibliografía y a partir de esa bibliografía, ¿no es cierto?, nosotros vamos a desarrollar las distintas actividades a las cuales estamos queriendo llevar adelante, ¿no? Con respecto a la bibliografía, en realidad es algo que yo quería hacer mención nada más, ¿no es cierto?, simplemente rápido. Nosotros tenemos un libro de cabecera y a partir del cual generalmente trabajamos con casi todos los ejercicios, inclusive medio que hasta no nos salimos, los ejercicios que estamos planteando en los últimos parciales son los que se encuentran en este libro, que es el libro de Física Universitaria, volumen 1, de Young, Fredman, Sears y Semansky, ¿sí? En el caso que nosotros estamos manejando, estamos trabajando con lo que sería la edición número 12,
Y también en el tema del volumen 2, o sea, usamos cuando trabajamos sobre la última unidad con lo que sería el módulo de la parte de óptica geométrica, ¿sí? Básicamente vamos a ver 4 modelos: el modelo de la partícula, modelo de sistema de partículas, modelo del cuerpo rígido y modelo ondulatorio. Son los 4 ejes con los que nosotros trabajamos. En el modelo de la partícula es lo que mayor precisión, o sea, mayor detalle tienen que empezar a prestar atención de lo que se está diciendo, porque lo que sea el modelo de sistema de partícula, modelo de cuerpo rígido, es una repetición, digamos, de alguna manera, una analogía que existe entre los distintos modelos, nada más que se hacen ya no una única partícula, sino ya son o 2 partículas que interactúan entre sí, o un cuerpo rígido, ¿no es cierto?, que ya tiene otras dimensiones a partir de las cuales nosotros se puede desarrollar esa actividad. Entonces, esas cuestiones son cuestiones que nosotros tenemos que tener presente sobre todo para el estudio. Ese libro generalmente ya ustedes lo tienen, si no, seguramente cuando avancemos van a encontrar el link para poder trabajarlo con ese libro, el libro digital. Eso generalmente es Leo Barabás, que es otro de los integrantes. Nosotros tenemos 8 cursos. Tenemos 8 cursos, son 4 de sistema, 2 de química y 2 de electromecánica. Todos van parejo y rendimos todos juntos los sábados a la siesta, los parciales. O sea, entre 2 y 3 de la tarde son los días que estamos tomando los parciales. Les digo como para que ya vayan tomando nota, y generalmente hacemos la totalidad del curso. Nosotros teníamos una plataforma con la cual estábamos trabajando, entonces indudablemente ahora cayó el tema de la plataforma, un problema institucional que se está tratando de resolver desde ese punto de vista. Todavía no tenemos respuesta, pero bueno, si no, lo mismo va a hacer básicamente con la plataforma Zoom, que es la que estamos usando con cada uno de los docentes distribuidos, ¿no es cierto?, a su vez en otras aulas para que podamos realizar esos exámenes. Seguramente que para el primer examen vamos a hacer algún formulario de inscripción, solamente al primero, porque por la cantidad que ustedes son y para poder nosotros tener una cantidad de quienes son los que realmente siguen en carrera y quienes no. Porque muchos de ustedes por ahí, ¿no es cierto?, abandonan porque los empiezan a complicarse o con otra asignatura o por cuestiones laborales muchas veces, o porque simplemente por ahí se están mudando o no les gustó la carrera. Bueno, entonces son múltiples opciones. Entonces generalmente para el primer parcial les pedimos que completen un formulario que es para organización nuestra, por el tipo de sistema en el cual nos estamos manejando, ¿no? Entonces eso es una de las cuestiones que probablemente vamos a manejar y vamos a necesitar el acompañamiento en ese sentido de parte de ustedes. Otra cosa que yo les quería decir, que esto va por fuera y que lo escuchaba Gustavo que les decía al comienzo, es que todos deberían tener ya su cuenta institucional. No sé si es así, ¿no es cierto? Si no, soliciten la cuenta institucional. Una cuenta institucional es una cuenta que tiene el @frr.utn.edu.ar, ¿sí? Entonces, para poder acceder a ella, tienen que ir los que no tienen, sobre todo esto hablo más para aquellos chicos que son ingresantes y que por ahí, ¿no es cierto?, todavía no lo tienen. Entonces, si se van a la página, van a la parte de alumnos donde tienen ustedes, entonces pueden entrar a lo que sería lo que dice a la derecha, plataforma Office 365. Si ustedes abren esa pestaña de plataforma Office 365, van a ver que les va a aparecer, ¿no es cierto?, o sea, en realidad aparecen 2 temas.
Uno que tiene que ver, ¿no es cierto?, con propiamente dicho la plataforma, y otro que es para el tema de que para yo hacerme de esa plataforma institucional necesito hacerme la cuenta institucional. O sea, cuando me dan la cuenta institucional yo tengo acceso a un montón de herramientas que tienen que ver con Microsoft Office, ¿sí? Entonces, en esa cuenta institucional tienen que buscar, ¿no es cierto?, entrar, como le decía, a plataforma Office, y si no, solicitar, dice más abajo, solicitar la cuenta institucional. Entonces, automáticamente les llega la contraseña y los elementos para la cuenta institucional. Con la cuenta institucional hacen lo que sería la cuenta, digamos, de Microsoft Office, y ahí tienen gratuito, por ejemplo, mientras son estudiantes, todo lo que sea Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams. Hay un montón de herramientas tecnológicas que les pueden ser útiles para ustedes, ¿sí? Y eso, por ser alumnos de la facultad, tienen ya la posibilidad de acceder, ¿sí? Entonces, ahí dice, ¿no es cierto?, registro para la plataforma Office. Entonces, en ese registro, que es la primera vez, entonces entran ahí y ahí le van a explicar, ¿no es cierto?, cómo tienen que hacer para solicitar la cuenta. Recuerden que previo a eso tienen que tener la cuenta institucional, que sería el nick que ustedes ponen, @ca.frr.utn.edu.ar. Eso es importante porque son las cuentas a partir de las cuales nosotros nos vamos a manejar en un montón de actividades que tenemos para desarrollar, ¿sí? Gustavo, no sé si me quedó algo o a vos quería algo en especial más que comente antes de que ellos nos pregunten. No, la verdad que no. Después lo vamos a ir viendo a medida que vayamos Sí, avanzando. sí, eso seguro, sí, porque estamos viniendo atrás y todas las cosas van a ir publicadas. Por eso es importante lo que le decía Gustavo, al campus. El campus es como nuestro repositorio oficial respecto a todas las informaciones que tenemos, ¿sí? Entonces eso sí o sí tienen que ingresar cada tanto. Ahí está el foro, ahí están ya, o si no están, se deben estar publicando justamente estos links de las clases, como pudieron ingresar ustedes a la clase de hoy, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, no sé, entonces, si no le abrí una rueda o vos nomás ya te le seguí. No, arrancamos directamente para que Dale. no se haga muy extenso esto. Bueno, tengo una duda, si le puedo hacer. Sí, dijo que había 4 exámenes parciales, el portafolio y los laboratorios, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son las condiciones para la aprobación directa y para la aprobación de la cursada? Para la aprobación directa tienen que tener todo aprobado. Así, o sea, eso siempre en cuanto a la aprobación directa es todo, ¿no es cierto? Desde la formación experimental, los 4 parciales tienen la posibilidad de un solo recuperatorio para la aprobación directa, y el tema de los portafolios. El tema de los portafolios. Por eso la importancia que no es que, digamos, a ver, nosotros hay 2 cosas que nos interesa desde este portafolio. O sea, ¿para qué lo hacemos nosotros el portafolio? No es para molestarlo a ustedes, sino para que puedan tener un seguimiento mínimo de la materia. Esa es la idea. Entonces, un seguimiento mínimo que quiere decir que yo tengo que haber leído básicamente algo antes de venir, como para contestar un cuestionario que probablemente sea múltiple choice, algo rápido de obtener, cosa de que automáticamente ustedes también tengan su nota, o puede ser la realización de un ejercicio, no sé. Lo vamos a ir resolviendo en cada uno de los cursos. No todos los portafolios son iguales. El ingeniero Gustavo puede tener uno y yo puedo tener otro distinto que doy a la noche, porque a lo mejor no quiero tomar, digamos, un múltiple choice, sino que quiero hacer un ejercicio. Bueno, son las distintas opciones con las cuales nos estamos manejando o queremos empezar a manejarnos, pero con la independencia en función de lo que cada uno de los cursos vaya necesitando en función de sus avances. Por eso decía, eso para nosotros es importante,
y que por ahí a ustedes, ¿no es cierto?, les suele resultar ser simplemente venir y contestar un múltiple choice. Bueno, la importancia que le damos es justamente a que si no lo hacen, ¿no es cierto?, bueno, después eso les puede pesar al final en cuanto a la promoción o no promoción de la asignatura, ¿sí? Y normalmente la regularidad la van a obtener a partir de la aprobación de dos parciales, al menos, la formación experimental, como les decía, o sea, siempre, para cualquier instancia, es formación experimental de manera obligatoria, 2 parciales y los portafolios, ¿no es cierto? O por ahí, ¿no es cierto?, si tienen 3 parciales y el portafolio no lo aprobaron, entonces ahí es donde podemos empezar a trabajar con eso. O sea, desde esa diferencia, por decirlo así. Bien, profe, muchas gracias. Bien. Profe, una consulta antes de ir. Estaban diciendo que los laboratorios iban a comenzar un poco más tarde este año. ¿Es verdad eso o ya lo van a comenzar? No. Ya está. Gracias. Es más, ahora hay un curso paralelo que ya se está dictando. O sea, la ingeniera García y la ingeniera y la profesora Adri deben estar realizando. Dri, perdón, no Dri. Profe, Sí. yo recién me puedo conectar bien con el internet, se me estaba cortando. Estuve queriendo escuchar eso, lo del tema de los laboratorios, y porque yo soy recursante, si esto nos avala, pues yo No, aprovecho. eso es justamente lo que dije, Fabricio. O sea, tenés que hacer todo. O sea, todo lo que tenés no te sirve de laboratorios aprobados. O sea, te sirve porque es una experiencia y te va a ayudar como material de consulta. Ahora, a los fines de la regularidad, vos sos un alumno que ingresaste este año a la cátedra y tenés que hacer todo de nuevo. Bueno. ¿Ah? Así para sintetizar, Fabricio, un poco, ¿no? Pero no se confíen en que, no, yo hice el laboratorio, no, yo quedé libre porque rendí las 4 veces, no. O sea, la idea es justamente para no tener que andar de un lado para el otro, ver si yo hice, no hice, que después yo vengo y resulta ser que le había dicho a usted que yo tenía, no. Entonces, queda claro de que desde el principio nosotros tenemos que tener aprobado nosotros la totalidad de las cosas. Exactamente, si ustedes empiezan hoy a las 14, así que hoy ya el ingeniero Duarte lo va a estar esperando. Profe, ¿y también vamos a dividirnos en grupos para los laboratorios? ¿O todos juntos? Primero entran todos juntos y ahí le van a ir dando el ingeniero Duarte, lo va a ir corriendo, le va a decir, no, venid más tarde, o le va a decir directamente, ahora damos todos juntos y la semana que viene vienen, ustedes entran a la 1, ustedes entran a las 2, ustedes a las 3, ¿no? De alguna manera. Sí, a las 14 del horario. La primera clase es del 14. Profe, y eso, por la duda, podríamos cambiar los horarios de laboratorio, porque no me cambié, yo soy de ISMA en realidad, pero por el tema de mi trabajo cambié los horarios y me inscribí acá con ISI y estoy cursando análisis matemático a las 2 también. Eso lo ven. A ver, la idea que yo les transmití a todos es que cuando ustedes ingresen a un horario determinado, en ese horario se quedan, ¿sí? O sea, si vos hoy, digamos, ¿no es cierto?, suponte arreglás ya con el ingeniero Duarte y te dice, bueno, vení, andate con la ingeniera García y la ingeniera García te toma, por decir cualquier cosa. Nosotros, entonces, te modifica cualquier cosa. Si vos empezaste con el ingeniero Gustavo dando las clases teórica práctica y seguiste con la ingeniera García, así terminás a fin de año. Así terminás a fin de año. O sea, no pueden haber cambios, o sea, por eso es como que nosotros tenemos esta semana y por eso la importancia de arrancar esta semana, que es un poquito de acomodamiento y de todas estas inquietudes y calmar un poquito de ansiedades. Pero lo que no vamos a hacer es que después a mitad de año Fabricio venga y me diga, no, pero ¿sabe qué? Que yo ahora voy a cursar álgebra y entonces dejo, ya promocioné análisis, me voy a cursar álgebra, que es la única que me queda y necesito cambiar porque me coincide con el horario del laboratorio.
Eso ya no vamos a hacer porque si no nos pasamos el año cambiando y después para encontrar las notas no las encontramos porque la tiene una parte la ingeniera García, la otra parte la tiene el ingeniero Duarte, nosotros no. Entonces, la idea es organizarnos y que ustedes se organicen desde el principio tomando como prioridad esos horarios. Entonces, ya cuando ustedes definieron, a ver, como decís vos, Fabricio, yo tengo un problema laboral, entonces, bien, arreglo, suponte, y me dice, bueno, el ingeniero, yo puedo ir al curso del ingeniero Duarte, pero el miércoles, ponele por decir, sigo a la tarde. Entonces, ahí tenés que terminar tu curso, ¿sí? O sea, eso no vamos a cambiar ni a mitad de año, ni en ningún momento. Si él da el miércoles a la tarde, ahí sí puedo. Yo hoy nomás es que estoy complicado, que curso antes. Por eso, pero ya pensá en todo el año, Fabricio, porque Sí, después no sí. van a tener modificarse. Sí. Hola, profesor. Buen día. Buen Le día. quería preguntar dónde están subidos el horario del laboratorio porque en el CISACAN no me aparecen. Creo que subieron ellos también. Me parece que dice en el campus, ahí te está contestando Yamila. En el campus dice, ahí están. En el campus están los horarios también de la ingeniera Duarte, del ingeniero Duarte y de la ingeniera García. Muchas gracias. Bueno, Sergio, disculpa, Gustavo. Está haciendo ¿Alguna otra cosa, Gustavo? ¿Algo que se te haya quedado? Que está muteado ahora vos, Gustavo. Está muteado. Bueno, ahí está. En primer lugar vamos a hacer un breve repaso de las herramientas con las que vamos a trabajar, ¿sí? Así que yo les voy a compartir directamente mi pantalla y vamos a ir haciendo una breve vista de cuáles son algunas de las herramientas con las que vamos a trabajar, ¿sí? En primer lugar, ¿con qué nos vamos a mover? La herramienta fundamental que ya le dijimos es el campus virtual que está basado en la plataforma Moodle, ¿sí? Vamos al campus virtual. No tantas cosas acá abiertas que ya no sé ni qué estamos viendo. ¿Eh? A ver si pongo a ver esto que siempre se ubica en un lugar molesto. Acá está. Esta es la página, digamos, de física en el campus virtual, ¿sí? Tiene una linda portada con un pizarrón lleno de fórmulas. No es que ese sea el ideal, pero bueno, se van a encontrar con mucho de eso. Bueno, acá a la izquierda tienen las distintas unidades por las que vamos a ir atravesando a lo largo del año, ¿sí? Y actualmente en la parte mía, vamos a avanzar con la unidad 2, que es cinemática del punto, ¿sí? Y dentro de esta unidad 2 van a tener diferentes secciones. Acá, por ejemplo, tienen las presentaciones teóricas. Probablemente esto ustedes lo vean un poco diferente porque yo lo veo como docente y ustedes lo van a ver como estudiante. Así que me voy a poner como estudiante para ver exactamente qué es lo que ustedes... No hay nada. Presentación, Cátedra Física 1. ¿No tenemos habilitada la unidad 2 todavía? Nada, no hay nada todavía porque estamos en eso. Pero sí, ya la vamos a habilitar. Método científico. Esto, la unidad temática 1, que es métodos científicos, cifras significativas y demás, la van a ver con los profesores de laboratorio, ¿sí? Ellos ya tienen habilitado acá primera clase, propagación y más. Ustedes, por supuesto, ya estuvieron trabajando con el campus virtual, ¿no? Sí, todo el seminario, ¿no? En el seminario, todo el seminario hicieron con el campus virtual. Perfecto. ¿Sí? Y
no tienen habilitada todavía entonces la clase de hoy, que es la de cinemática en una dimensión. Cuando les habilite cinemática en una dimensión, van a ver esto que está acá. Volvamos otra vez. Bueno, acá hay mucho. Esto era lo que ya veíamos de introducción a la física y demás. Y esto lo podemos visualizar ahora directamente, ¿no? Por lo menos acá la primera clase, esta que dice cinemática del punto, presentaciones teóricas, primera clase, esta ya la podemos habilitar. Sí, sí, Gustavo, habilitarla. Yo después voy a ir en todo caso ocultando las otras cosas. Sí, para que tengan. Todo lo que sea la unidad temática 2, la primera, segunda y tercera clase, eso le puede habilitar. No sé si estaba la guía también de ejercicios, ahí también si les quería habilitar ya. Y después vemos de sacar los otros. ¿O querés que le habilite yo y así vos seguís y yo le voy habilitando? Así exacto. Bueno, así no ahí el profesor ya lo va a habilitar porque acá me parece que yo tengo un... sí, te está yendo a otro lado. Parece, sí. Y mientras que seguiste vos, ¿no? Bueno, van a trabajar entonces con el campus virtual para descargar las clases de teoría, para hacer las actividades, para descargar las guías y demás, que ahí ya el profesor le va a habilitar. ¿Cuál es la otra herramienta que creo que es fundamental y que ya les dijo ahí Fernando también? La bibliografía, los libros, ¿sí? Esa yo creo que es la herramienta esencial. Entonces, aquí tenemos el libro del que les hablaba el profesor, que es el libro de, hagamos el inicio, Física Universitaria, lo ven ahí, de John Friedman y Sear Semansky, ¿sí? Estos dos profesores, Sear y Semansky, son dos profesores, me imagino que ya para esta altura del partido ya no estarán acompañándonos en este planeta, por decirlo de alguna forma, que escribieron el primer libro de Física Universitaria y después lo continuaron estos dos profesores, John y Friedman, que son todos profesores de Estados Unidos. Los libros están digitalizados, entonces con un poco de maña los pueden conseguir. Hay que decir que lo ideal sería que lo consulten en papel, que lo puedan leer, que lo puedan tocar al libro. ¿Sí? Pero bueno, ya hasta todo el partido, eso es toda una discusión. Démosle una pequeña ojeada al libro como para hacer una introducción. Aquí hay una parte muy importante, estrategias para resolver problemas. Esto que es general, ustedes lo tienen que leer, estudiar, entender, para poder tener éxito en física, ¿sí? Es fundamental. Fíjense que acá uno de los primeros puntos es cómo resolver problemas de física. Y entonces tienen estrategias para resolver problemas para cada una o para muchos de los temas que van a ir viendo con las páginas correspondientes, ¿sí? Tienen que prestar atención porque los problemas con los que se van a encontrar en física tienen su propia estrategia, tiene su dificultad, no son problemas sencillos y entonces le va a venir muy bien esto de las estrategias para resolver el problema. Y nosotros no lo vamos a ver explícitamente a eso, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que ver, ¿sí? Después, bueno, tienen actividades online acá,
que también sería bueno que si la pueden hacer la vean. Y vamos a hacer un breve repaso al índice del libro, para ver cuáles son los temas que vamos a ir estando viendo. ¿Sí? Un repaso, el contenido breve dice acá. Tenemos la parte de mecánica, ¿sí? Cuando ustedes escuchen ahora la palabra mecánica, tienen que, a ver, un poquito, se escriben en el chat acá. Bueno, el chat no lo voy a... Si quieren hacer alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, pero el chat no lo voy a revisar prácticamente, así que no lo escriban en el chat, ¿sí? Más vale que sea oral. ¿Qué les decía de mecánica? Cuando ustedes escuchan hablar de mecánica, se imaginan un taller donde se está reparando una moto, donde se está reparando un auto o cosas así, ¿sí? La acepción que se usa en física para la palabra mecánica está muy, muy alejada de eso, muy, muy alejada, ¿sí? La mecánica es una parte de la física, es una ciencia, se dice que es la madre de todas las demás ciencias. ¿Por qué se dice que es la madre de todas las ciencias? Porque es la primera que se desarrolló, ¿sí? Y se desarrolló en función de una parte de la mecánica que es la que se conoce como mecánica celeste, ¿sí? A ver, ¿alguno tiene idea de qué es la mecánica celeste? Pueden habilitar su micrófono. No, profe. ¿A qué se referirá? ¿Es la mecánica de las máquinas, de los autos que están pintados de celeste? ¿O será una ¿La de los mecánica? astros, profesor? ¿La de los ¿Puede ser de astros? los cuerpos celestes? Planetas y demás. Exactamente, muy bien. Hay gente que está despierta, muy bien, me encanta. Los cuerpos celestes, los astros, ¿sí? Se desarrolló en función justamente del estudio del movimiento de las estrellas y de los planetas, que fue lo primero que se estudió en el campo de la física, o lo primero que se desarrolló en forma sistemática. ¿Por qué se desarrolló en forma sistemática eso? ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo? Que también se le dice mecánica. Se corta. ¿También se le dice mecánica? Bueno. Imagínense, en la antigüedad, obviamente no tenían tantos dispositivos como tenemos ahora, con movimientos y demás, ¿sí? Y había un interés especial en el movimiento, tenían mucho tiempo durante toda la noche, no tenían internet para ver videos, había mucho tiempo durante las noches para observar el movimiento de las estrellas, de la luna, de los planetas que son visibles, también a lo largo del día el movimiento del Sol, y por supuesto que eso seguramente les llamó muchísimo la atención y se dedicaban a estudiar eso. Unido a una ciencia que todavía tiene, una disciplina, una pseudociencia que todavía tiene mucho impacto, que es la astrología, ¿sí? Mediante la astrología, en función del movimiento de los planetas, pretendían predecir el futuro. Pretendían predecir el futuro. En parte podían predecir algo, porque por lo menos podían predecir, teniendo en cuenta el movimiento de las estrellas y demás, las estaciones del año, la estación lluviosa, la época donde tenían que sembrar, la época donde tenían que cosechar, y eso ya era importante. Bueno, pero querían predecir más que eso. Entonces eso llamaba la atención, porque querían predecir cuándo tenían que ir a la guerra, cuándo tenían que defenderse, cuándo tenían que contraer matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Y eso impulsó muchísimo el estudio del movimiento de los planetas y es lo que dio origen a la mecánica celeste, que es lo que dio origen a la física. Y es donde se origina
prácticamente toda la ciencia moderna, ¿eh? Que avanzó tanto, tanto, tanto y que ahora nos permite, qué sé yo, no sé. Fíjense que todavía estamos enfrascados en algo de eso, ¿eh? Nos permite mandar una sonda, un cohete hasta Marte y aterrizar en Marte o descender en Marte y explorar Marte actualmente, ¿sí? Profe, Bueno, también deriva de la física, también deriva la alquimia. O sea, de la alquimia deriva la física también. de la alquimia deriva la física. Seguramente sí, seguramente es otra disciplina, digamos, otra pseudociencia, ¿eh? Que también tiene que ver con el interés del ser humano, ¿no? ¿Qué buscaban los alquimistas? La piedra filosofal que transformaba el plomo en oro. Exactamente, ¿eh? Fíjense, buscaban la piedra filosofal para transformar el plomo o cualquier metal en oro, ¿eh? Lo que buscaban era riqueza, riqueza. ¿Y para qué querían riqueza? Para obtener poder, ¿sí? Lo que busca el ser humano es el poder. Y el poder no alcanza durante nada más que 40, 50, 70 años, sino que me interesa, si voy a tener poder, quiero vivir mucho para disfrutar de ese poder. Entonces buscaban también la vida eterna, La vida eterna. la fuerza, la fuente de la eterna juventud. Bueno, no estamos yendo por las ramas. Sí, sin lugar a duda que tiene cierto lo que dice el compañero, bueno, pero más relacionado con la mecánica está el estudio de los planetas, del movimiento de los planetas, el movimiento de las estrellas y demás, que fue lo que dio origen a el estudio del movimiento, que es lo primero que nosotros tenemos que ver. Fíjense que nosotros acá, unidad 1, tienen la parte de introducción, unidades, cantidades físicas y vectores, esto lo van a ver con los profesores de laboratorio, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos en la unidad 1. Y después acá tenemos dos capítulos que lo vamos a ver nosotros también en 2 unidades, que son movimientos en línea recta, movimiento rectilíneo y movimientos en el plano. Acá ya habla de en 2 o en 3 dimensiones. Nosotros en 3 dimensiones no vamos a ver prácticamente nada o nada, sí vamos a ver movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí ya tienen para iniciar. Después, en esto solo estudiamos el movimiento sin fijarnos en cuáles son las causas que producen ese movimiento. Después acá tenemos las leyes del movimiento de Newton y su aplicación, ¿sí? Aquí ya empezamos a estudiar por qué se producen esos movimientos. ¿Quién genera el movimiento? ¿Se genera solo? ¿Por qué cambia el movimiento? ¿Qué tengo que hacer para que un movimiento sea modificado, sea alterado? Para que algo que esté en reposo pase a estar en movimiento, para que algo que esté en movimiento pase a estar en reposo. Ahí entra Don Newton. Estamos hablando de, estas son ciencias, lo que se dice física clásica, que es la primera que se desarrolló. Estamos hablando de el año 1600, 1700 aproximadamente, ¿sí? Es ir atrás, pero tampoco tan atrás. Piensen ustedes que América se descubrió en 1492. ¿Sí? Sí, escucho. Buenos días. Quisiera saber si van a subir el cronograma de los parciales y las clases en el campus. Sí, se van a subir. Sí. Sí, se les va a comunicar todas las fechas. Quédense tranquilos. Van a estar subidos en el campo. Esto en el transcurso de un Quería par de hacer una semanas última vamos a ir pregunta. acomodándonos y organizándonos. Digan. ¿Las clases van a ser grabadas o no? Pregunto, porque eso no se aclaró. Perdón. Sí. Las clases la vamos a grabar. ¿Sí? Esta clase, como una clase introductoria y no tiene mucho contenido formal, digamos, me parece que no la vamos a grabar. No tiene mucho sentido repetir, ver de nuevo esta clase, más bien una introducción. Pero sí, la vamos a grabar y la vamos a dejar a disposición para aquellos que nos puedan
Bueno, ya que salió el tema, ahí les quiero hacer una aclaración también, ¿sí? Que es una opinión personal, pero una opinión personal de alguien que tiene muchos años de experiencia, ¿sí? Y es que no dejen, no posterguen presenciar las clases. Porque claro, con esto de que las clases están grabadas, tranquilamente puedo decir, ay, anoche me quedé hasta tarde tomando cerveza, jugando al LOL, y esta noche, esta mañana no me levanto, si total tengo la clase grabada, la veo cuando tenga ganas. Y así pasa una vez, así pasa otra vez, así pasa otra vez, hasta que muy rápidamente llega la fecha del parcial, que es la fecha de la verdad, y te encontraste con que de las 10 clases que tuviste que estar, estuviste en 4, 6 no estuviste, no las viste por la mitad, tenés la soga al cuello, justo te pusieron examen de análisis matemático, de esto, de lo otro, y ya estás en el horno, ¿sí? Aprovechen, hagan el esfuerzo, organícense y traten de estar presenciales en las clases, ¿eh? Porque les va a permitir participar, porque es más interactivo y porque sobre todo les va a permitir organizar su tiempo. Actualmente la dificultad o el desafío para el estudiante es la organización, es organizar el tiempo, darle el espacio a el espacio de tiempo, el periodo de tiempo adecuado a cada tema, ¿sí? Y hay muchísimos entretenimientos que nos consumen una enorme cantidad de tiempo, ¿sí? Y cuando nos consumieron el tiempo, ya obviamente, el tiempo que pasó, no lo puedo recuperar, perdí ese tiempo, ¿eh? Entonces, por una cuestión organizativa, traten de estar presentes en la clase y traten de participar, de prestar atención, de sacarle provecho, de estar despierto, porque también, ahora ustedes, me imagino, debe haber unos cuantos que están acostados en la cama con el celular ahí, calentitos o fríos con el aire acondicionado, y realmente el provecho que le pueden sacar en esas condiciones, en función de mi experiencia, es mínimo, ¿sí? Para sacarle provecho verdaderamente deberían estar como cuando venían a la universidad, ¿eh? Carita lavada, peinadito, bien vestido, sentado en el escritorio, desayunado, con un lápiz para tomar apunte, con un cuaderno para tomar apunte, ¿eh? En esas mismas condiciones que tienen el sentido de justamente facilitar el aprendizaje. Si yo recién me desperté y estoy acostado y estoy todavía con la modorra y todavía ni siquiera me desperté del todo, y prácticamente estoy perdiendo el tiempo. Prácticamente estoy perdiendo el tiempo, porque ni estoy durmiendo, descansando, recuperando fuerza, ni estoy aprendiendo algo de física. Presten atención, están metidos en una carrera que es muy, muy difícil, tienen mucha dificultad, están dando los primeros pasos. Vienen de un secundario que es, a ver la palabra, que es muy pobre. ¿Deficiente? ¿Deficiente? Deficiente, dicen. Sí, de un secundario que es extremadamente problemático, que sufre múltiples dificultades. Y a todas las dificultades que sufre el secundario se les agregó un año de pandemia, un año sin clases, este año también raro, así con clases virtuales. Así que lamentablemente para ustedes están embarcados en una travesía por un mar muy, muy tormentoso,
muy, muy tormentoso. Donde las posibilidades de hundirse son grandísimas. Entonces, esto que le estoy diciendo el lunes de la primera clase de física, que les sirve para todo. Hagan un esfuerzo enorme en organizar el tiempo, en organizar su tiempo. Y cuando se están divirtiendo, diviértanse. Yo no les voy a recomendar de ninguna forma que no se diviertan, que no salgan, que no bailen, que no hagan lo que les guste, que no jueguen al fútbol, que no jueguen al LOL, para nada. Yo no les voy a recomendar eso. Háganlo, pero en su justa medida y dándole la prioridad que tiene. Y como siempre, poniendo primero lo más importante y dejando lo secundario, el entretenimiento, la diversión, para después. Para entretenerme, cualquier momento es válido. Para estudiar física o análisis matemático, no tanto. Tengo que estar ¿Cómo no bajó el despierto, sueño? tengo que estar con ganas, tengo que estar con buen ánimo. Si no, prácticamente es tiempo perdido. Si alguien quería agregar algo. Bueno, continuamos entonces. Aprovecho yo que paraste, Gustavo. Ahí ya le habilité en el campus, ya está la unidad 1 y 2, ya. Oculté las otras cosas y quedaron las presentaciones básicamente. Seguramente voy a arreglar después la parte de presentación. Así que, bueno, de eso no. Bueno, ahí ya estamos. Ya tienen para descargar la presentación de teoría. Herramientas de ese tipo, como las presentaciones, van a tener múltiples. Tienen, actualmente el desafío es entre una abundancia de información, dar con la parte que a mí me sirve, que yo la puedo aprovechar, ¿sí? Y sin lugar a dudas que una de las partes que más tienen que aprovechar, que más pueden aprovechar, es esta, la bibliografía, ¿sí? El libro. Libros también hay de física, pero cientos y cientos de libros de física. Nosotros les recomendamos esto porque nos parece bien, son los que a nuestro juicio están mejor expresados, pero hay otros que son igualmente válidos, ¿sí? Fíjense, de estas 3 unidades que están acá, probablemente aquí, al final de esta unidad 3, ya tengan el primer parcial. ¿Sí? Con esta, nada más que estas 3 unidades ya van a tener el primer parcial. ¿Sí? Dicho sea de paso, en función de mi experiencia, ¿por qué quedan libres o por qué no aprueban los estudiantes física? Porque salen mal en los parciales. Son escasos los que quedan libres o no aprueban porque no hacen los laboratorios, los que quedan libres o no aprueban porque no hacen el portafolio, o quedan libres o no aprueban porque no están presentes en las clases. No. Quedan libres o quedan regulares y después quieren volver a cursar para aprobar porque no aprueban los parciales. Así que ustedes tienen que apuntar toda la estrategia a aprobar los parciales. Obviamente, para aprobar los parciales hay que estudiar. Profesor. Sí, sí. Señora, ¿a qué se refiere con el portafolio? Y el portafolio van a ser una serie de actividades que van a tener, que tienen como objetivo que ustedes vayan estudiando los temas a medida que los vamos desarrollando. Ahí van a ver actividades, sobre todo en el campus virtual, donde van a tener que resolver problemas, donde van a tener que contestar cuestionarios de respuestas múltiples, hacer algún trabajo. Van a ir variando. Son todos trabajos variados, digamos. Vamos a incluir también alguna participación en las clases. Esta participación que ustedes están haciendo en las clases, vamos a tratar de que tengan su reflejo también en el portafolio. ¿Sí? Pero ya les digo,
despreocúpense. Si aprueban los 4 parciales, sin lugar a duda que van a tener, porque estuvieron comprometidos con física, seguramente habrán logrado aprobar también los laboratorios y habrán logrado aprobar también los portafolios. No es válido lo inverso. Si aprueban el portafolio y aprueban los laboratorios, no implica que logren aprobar los parciales. De hecho, las estadísticas indican que hay un gran porcentaje de estudiantes que aprueban laboratorios y aprueban portafolios y no aprueban los parciales. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Sí. No, ahí a veces justo enganché un mensaje de un chico del chat. Seguramente los portafolios, las guías de portafolio y laboratorio van a ir por cursos seguramente, así que eso quédense tranquilos, ellos van a ir manejando y Gustavo hasta tanto acople su compañero, nosotros por ahí va a ir definiendo un poquito qué lo va a ir a hacer. Y en cuanto a los laboratorios, seguramente esta tarde habilitarán ya los profesores o ahora a la mañana. Cada profesor habilitarán de acuerdo a lo que ellos vayan planificando las guías y de ahí se van a ir subiendo las guías de laboratorio. Hay una pregunta que hacían los chicos en el chat. Profe, le consulto. Yo tengo las guías de estudios del 2019. ¿Ustedes cambiaron algo o me sirven todavía esas? Te sirven para acompañamiento, de apuntes, complemento para el estudio, Martín. Todo cambia, digamos, y más con la virtualidad. Entonces, por eso es que yo le decía, no es que no le sirven, vos pudiste haber aprobado en el 2019 en buena hora, pero en realidad, ¿no es cierto?, las guías van a ser propuestas por los responsables del laboratorio en función de lo que ellos hayan trabajado para la virtualidad ahora. O sea, son como nuevas guías o construcción de guías, o sea, ya le irán diciendo a medida que vayan en el laboratorio. Siempre el material de estudio sirve. Bueno. Continuemos con el breve repaso de lo que vamos a ver en física. Entonces acá estudiábamos en la parte 4 y 5 las causas que producen o alteran o cambian o modifican el movimiento. ¿Sí? Acá vamos a estudiar sobre todo las fuerzas. Después acá tenemos otro bloque, la unidad 6 y 7, o el capítulo 6 y 7 del libro, donde comenzamos a trabajar con un tema muy importante en física, que es el de energía, y donde abordamos uno de los principios universales, que es el principio de conservación de la energía, también conocido como primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Y este tema, sin lugar a duda, que es muy importante, tiene mucha trascendencia en la vida cotidiana y demás, porque sin lugar a duda que tiene su impacto, por ejemplo, económico cuando hablamos de energía, podemos percibirlo cuando hablamos de efectuar trabajo, después vamos a ver exactamente a qué trabajo, y después vamos a ver distintos tipos de energía y demás, energía potencial, energía cinética, y acá conservación de la energía, que es un principio universal de la física. ¿Sí? Por aquí ya estaremos hablando de mitad del año. ¿Sí? Mitad del año. Aquí ya estamos en pleno invierno. ¿Sí? Después, acá veremos momento lineal, o cantidad de movimiento, impulso y choque. Y acá también vemos otro principio, son poquitos los principios de la física, acá vemos otro principio fundamental, que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. En general la física idealiza mucho las situaciones de la vida real, pero estos principios son absolutamente universales y se cumplen en cada evento de la vida real, en
cada evento que sucede en el universo, tanto conservación de la energía como conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Después entramos a ver, o por lo menos de acuerdo a lo que está planteado acá en el libro, probablemente en las clases lo hagamos un poquito diferente, la parte de rotación, donde vemos la cinemática de la rotación y dinámica de la rotación, ¿sí? Que es un tipo especial de movimiento y que tiene mucha importancia por la cantidad de dispositivos móviles que hay en estado de rotación, ¿sí? Y ahí abandonamos un poquito el tema del movimiento y vamos a estudiar la parte que se conoce como estática y comportamiento de los cuerpos sólidos, elasticidad, ¿sí? Aquí dejamos el movimiento, pasamos a estar en reposo y entonces pasamos a estudiar qué sucede con los cuerpos que están en reposo y cómo se da el equilibrio de fuerzas cuando los cuerpos están en reposo, ¿sí? Este tema de gravitación últimamente no lo vemos en el curso de física. Ahí estudiamos o se estudiaría la ley de gravitación universal, la atracción entre los planetas, la atracción entre un cuerpo y un planeta, etc. ¿Sí? Lo tocamos muy, muy por arriba. Y aquí sí venimos a otro tipo de movimiento, que es el movimiento periódico. ¿Sí? Movimiento periódico, estamos hablando fundamentalmente de cuerpos que oscilan respecto de una posición. A ver, un ejemplo de un cuerpo que tenga un movimiento periódico. Así que sea bien, bien cotidiano, bien real. A ver, ¿alguno? Profesor, ¿puede ser un péndulo? Claro, pero a ver, sí, muy bien, todos conocemos lo que es un péndulo, pero... ¿La órbita de los planetas, profe? Como el metrónomo también de los que sí, escriben música. El movimiento de los planetas es periódico, pero bueno, ahí ya estamos hablando más bien de una rotación, ¿no? Eso entraría acá dentro de gravitación, ¿sí? Toda la parte del movimiento de los planetas. Pero hay un movimiento periódico más sencillo, que es más cotidiano. ¿De un resorte? La vibración de la cuerda de un violín. ¿La qué? ¿La vibración de una cuerda? Del violín. Claro, ahí salimos de movimiento periódico, es también, y nos vamos ya a estudiarlo acá, en la parte de onda. El oleaje de las olas. A ver otro, el movimiento de las olas. Y las olas también nos vamos acá a ondas. El movimiento de un metrónomo, profe, de los músicos, el movimiento de un metrónomo. ¿De un qué? Metrónomo. Los latidos del corazón, profe. Los latidos del corazón. Si será cotidiano, gracias a Dios, el latido del corazón. Sí, las pestañas, profe. El pulso. Hay un movimiento periódico mucho más sencillo y que es parecido al del péndulo. El movimiento de una hamaca, profe. Exactamente, muy bien. ¿Quién no se amacó, no fue a una plaza de chico y muchas veces hasta de grande a amacarse en una hamaca, ¿sí? A pasar el rato amacándose? Ese es un movimiento periódico por excelencia. Después, claro, vamos a estudiar otro tipo de movimientos periódicos, pero el ejemplo más clásico es el del péndulo y ahí su análogo real, digamos, con el que nos topamos todos los días, que es el movimiento de una máquina, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver por allá cuando ya estemos festejando la llegada de la primavera. Después vemos mecánica de los fluidos, donde tenemos que ver hidrostática e hidrodinámica, donde estudiamos el movimiento o qué sucede con los líquidos, sobre todo con los líquidos, y algo de gases, sobre todo líquidos. Ahí vemos Arquímedes, flotación, vemos el flujo de los líquidos a través de tubería, el caso del principio Bernoulli y demás.
Y después acá tenemos ondas mecánicas. Esto cada vez lo vemos menos por falta de tiempo, la parte de sonido y el oído. Y ahí abarcaríamos todo esto que está acá. Todo esto es lo que tenemos que ver a lo largo de este año. ¿Sí? Y profesor, otra consulta. Si yo mando a imprimir el libro, ¿debo imprimir todo el libro o hay cosas que puedo saltarme? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, imprimir el libro. Y eso ya dejaría yo, hasta aquí prácticamente vamos a ver todo, ¿sí? Y no vale la pena saltear nada. Ahora, imprimir el libro, no sé si yo les recomendaría por una cuestión ecológica, el papel, el costo y demás. Hasta termodinámica sería lo ideal, profe, que imprima hasta antes de termodinámica. Claro, sí, hasta antes de termodinámica, sí, hasta aquí, hasta la 16, hasta acá. Profe, le tengo una consulta. Porque yo tengo el libro, pero la edición 14, ¿sirve igual? Sirve hasta la que escribió Newton. Sí, claro que sirve. Sirve el libro de física que sea, siendo física de nivel universitario. Sí, claro que sirve. Claro, son los mismos editores, son John y Friedman, pero es la edición 14. Claro, inclusive ahí está el física general clásico del que yo estudié hace 25 años, que es, cuando yo estudié, parece que John y Friedman todavía no habían nacido, era de Searcy-Magny nada más. Física general de Searcy-Magny, que eran los dos profesores estos originales, que son dos profesores muy reconocidos, muy buenos. ¿Puedo acotar algo? Muchas gracias. Sí, aporte. Yo quería decir que no hay diferencia o sea, sí hay diferencia, pero está mejor redactado y tiene varios cambios, las diferentes ediciones nomás no es que cambia todo el libro, a eso quería decir. Siempre hay cambios, siempre hay modificaciones, las modificaciones siempre tienden a mejorar, no se modifica algo para empeorarlo en general, pero es mínimo el cambio. Si ustedes ya tienen un libro, el que sea, no solo la edición 14, sino la edición 10 o la edición 9, obviamente la física, estamos hablando de que los principios de esto se desarrollaron allá en 1700. En física clásica, en los últimos 100 años, no hubo prácticamente, de lo que nosotros vamos a ver, no hubo prácticamente nada nuevo. ¿Sí? Física clásica. ¿Sí? Después el libro tiene la parte de termodinámica, que esta es mi especialidad. Yo realmente soy profesor de termodinámica. Ese es mi fuerte. Que esto, los que estudian ingeniería química e ingeniería electromecánica, lo ven en otra materia aparte. Y los que estudian ingeniería en sistemas ya no lo ven. ¿Sí? Entonces, eso ya no entra dentro del campo de física 1. ¿Sí? Después acá tienen algunas cuestiones interesantes también que las tienen que ver. El apéndice, el Sistema Internacional de Unidades. Esto lo tienen que conocer, lo tienen que manejar. Estas relaciones matemáticas útiles que ustedes lo habrán visto en el secundario, lo van a ver en álgebra, tienen que también pegar un repaso. El alfabeto griego, no usamos muchas letras griegas, pero también por ahí pueden utilizar y pueden aprenderse ahí las letras griegas. Factores de conversión de unidades también lo van a usar. Tabla periódica de elementos te lo van a usar en química. Inclusive acá tiene la respuesta a los problemas. Bueno, no nos vamos a extender mucho. Ya tienen una introducción ahí a todo lo que es el contenido de física. Acá tienen a los autores. El libro directamente se llama Física Universitaria. El libro directamente se llama Física Universitaria. Acá lo tienen al señor John, al señor Friedman, ambos de Estados Unidos, una de
Santa Bárbara, California, el otro de Carnegie Mellon. Bueno, acá tienen recomendaciones para ustedes. Lean esto, lean Cómo triunfar en física si se intenta de verdad. Préstenle atención, dedíquenle tiempo. Esto de aprender a aprender es fundamental. Dedíquenle tiempo a esto ahora que todavía no estamos a full con las clases y demás. Acá tienen los temas de clases, apuntes, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya no nos vamos a detener, ¿sí? Vayamos a... Acá ya tienen el índice de contenido detallado, ¿sí? No nos vamos a detener en esto. Pero para que ustedes tengan una idea, nosotros vamos a comenzar hoy con movimientos en línea recta. Esto que está acá. Y también lo vamos a generalizar con parte de movimiento en 2 o en 3 dimensiones con vector posición y velocidad. Realmente vamos a comenzar acá directamente con vector de posición y vector velocidad y demás, ¿sí? Y después vamos a ir a esto y después lo vamos a ver en generalizado a movimiento en 2 o 3 dimensiones. Vamos a pegarle una breve ojeada. Todo esto teóricamente lo ven con el laboratorio, ¿sí? Una breve ojeada. Mira, acá tienen toda la parte vectorial. ¿Tienen clara la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales? ¿Vieron eso en el cursillo? A ver. Ejemplo de magnitudes escalares. O sea, la vectorial era la que se podían medir. Era así, ¿verdad? A ver, Que dependen de otras magnitudes. Vamos por parte. Quiero 3 ejemplos de magnitudes escalares. La masa, el tiempo y... La distancia. La longitud. Eso. Sí, bueno, eso. Masa, sin lugar a dudas, que es una magnitud escalar. El tiempo también. Distancia, Distancia. Intensidad lumínica. La intensidad, bueno, pero ahí ya nos vamos a ver algo más familiar. Con la distancia ahí tenemos podemos tener alguna cuestión, ¿sí? Pero si es una distancia así a secas, sí puede ser una magnitud escalar. Pero hay otro ejemplo de magnitud escalar con la que estamos familiarizados, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? La temperatura. ¿Qué características tienen esas magnitudes? Que solo tienen un valor, una magnitud y una unidad, nada más. Es decir, yo tengo 81 kilos. No tiene dirección, no tiene sentido. Con ese valor y esa unidad queda perfectamente determinada. Actualmente aquí hacen 27 grados Celsius de temperatura y con eso está perfectamente determinada la temperatura, ¿sí? La hora son las 10:54, está perfectamente determinada la hora en la que está. No necesita de nada más. Ahora, magnitudes vectoriales. 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. A los recursantes les voy a pedir que se abstengan, porque si están recursando, obviamente, esto es papita para el loro, no vayan a lucirse ahora si es la primera clase. Esto es para los ingresantes. Los recursantes... Fuerza, aceleración y velocidad. Peso, velocidad, aceleración. Peso, velocidad y aceleración. Exactamente. Ahí tienen 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque una magnitud vectorial necesita más que un numerito y una unidad para quedar precisamente definida, ¿sí? Dentro del peso, el peso es sobre todo una fuerza, ¿sí? Yo preferiría decir fuerza antes que peso, porque el peso tiene una característica de que siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, así que ya está definido, digamos, ya se conoce su sentido y su dirección. Pero bueno, es un vector, sin lugar a duda, el peso es un vector.
Pero una fuerza en general, si yo digo una fuerza las fuerzas se miden en Newton, una fuerza de 10 Newton, no estoy diciendo si estoy intentando empujar algo hacia la derecha, empujar algo hacia la izquierda, si lo estoy levantando o si lo estoy comprimiendo. Entonces, una fuerza sin lugar a duda que una magnitud vectorial. De hecho, la forma en que se representa una fuerza y un vector es exactamente la misma, que es la flechita esa que se usa para la magnitud vectorial. Y dijimos fuerza, ¿qué otra dijeron? Velocidad. Una velocidad sin lugar a duda que necesita, a pesar de que comúnmente se confunde velocidad en el ámbito cotidiano con rapidez. ¿Sí? ¿Por qué? En el auto, ¿qué tenemos realmente? ¿Un instrumento para medir la velocidad o para medir la rapidez? ¿Qué les parece a ustedes? La rapidez. Velocímetro. Se llama velocímetro. ¿Sí? ¿Y qué mide? El velocímetro medirá velocidad. Medirá la velocidad por kilómetro. Velocidad sobre kilómetro, por hora. En realidad la rapidez, ya que no tiene dirección. Kilómetro por tiempo. Exactamente. El mío mide la velocidad porque yo llevo una brújula también, entonces me va marcando la dirección y sentido. Pero el velocímetro solo no tiene la brújula. Gustavo, te interrumpo, viste que en realidad te quería interrumpir y no sabía cómo hacerlo y aproveché tu pregunta. Un pequeño mensajito, y estuve hablando recién con el secretario académico que me pedía que es para los alumnos. A ver, el contrato pedagógico que le vamos a hacer firmar para el tema de los laboratorios que ustedes están, no ustedes, hay algún temor, todo lo que tiene que ver, es fundamentalmente esto de tomar conocimiento o que tomen conocimiento ustedes de las cuestiones que son de funcionamiento normal dentro de lo que sería, ¿no es cierto?, una formación experimental, la cual, como les decía anteriormente, es obligatoria su aprobación, ¿sí? Entonces, tómenlo como tal y tomen conocimiento. Obviamente, a ver, se me cortó la luz, se me cayó internet, no me pude conectar. Obviamente que esas cosas, ¿no es cierto?, no se van a tomar en cuenta. Ahora, si se me corta la luz todos los días que tengo laboratorio, ya es otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces, a ver, la obligatoriedad que tienen que ver con el tema de formación experimental es para que ustedes lo aprueben. No es porque a nosotros se nos ocurre de que ustedes, a ver, ¿van a ser ingenieros o qué quieren ser? Entonces, un ingeniero necesita la práctica. Y si Gustavo, a lo mejor no tanto, pero yo que soy un ingeniero viejo, digamos, dentro de la camada que tengo, salí a la calle y salí sin ningún tipo de formación práctica. Y eso es realmente un problema. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es justamente empezar con la práctica esa, que ustedes empiecen con esa práctica desde el primer año, desde su inicio. Entonces se van dando cuenta que tienen que empezar a buscar habilidades, destrezas, inteligencia para la selección de material, inteligencia para lo que sería un poco la unión entre el tema que se están dando, esto como le está explicando Gustavo, toda la parte de cinemática, con lo que sería, ¿no es cierto?, la parte del modelo o el diseño que ustedes vayan a hacer. Entonces, no se asusten o no empiecen a patalear sin saber, digamos, antes cuál es el fin, digamos. Por eso estoy yo, y por eso le decía inclusive al secretario académico, esto de transcribirle tal cual son las cosas. Ahí, en ese contrato pedagógico que se lo van a mostrar seguramente esta tarde, fundamentalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y estas cosas, o sea, de que yo tengo que, de alguna manera, la obligatoriedad, entre comillas, de ir a las clases de laboratorio. Pero, ¿por qué digo entre comillas? Porque no es porque yo tengo que aguantarlo al ingeniero Duarte o porque tengo que aguantarlo al ingeniero García. Porque voy a estar aprendiendo una habilidad, una destreza, una formación. Esa es la idea de esto. Y si se me cortó internet porque justo me cortaron el troncal, no hay problema. O sea, le avisamos por chat o le avisamos por algún compañero y el compañero avisa en el curso y el ingeniero toma nota y sabe.
Ahora, si se me cortan cada vez que tengo laboratorio, entonces ahí es donde tenemos esos inconvenientes. O sea, yo les quiero dejar bien claro, porque en realidad, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos fundamentalmente cuando tomamos un contrato pedagógico? De alguna manera, con ese contrato pedagógico, lo que estamos haciendo es tomar conocimiento y asumo que yo tengo que tener esa responsabilidad. ¿Tengo cuestiones externas que afectan? Bueno, las presentaré, las sabrán, veremos cómo las subsanamos, porque todos tenemos esos tipos de inconvenientes. Pero, ¿no es cierto?, sepan que de alguna manera yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, ¿lo puedo hacer? No es porque no quiera, o no lo puedo hacer, no es porque no quiera, sino porque tuve algún evento. ¿Lo quiero hacer? Yo sé que tengo que hacer esto, que como decía Fabricio, no me sirve, o sea, no me sirve lo que yo tenía como actividad que hice en el 2019, no me acuerdo si era él o otro chico que me había preguntado, sino que en realidad nosotros lo que tengo que hacer es lo que yo tomé conocimiento, o sea, tengo que hacer toda la experiencia de nuevo, tengo que venir a las clases de formación experimental, tengo que aprobar la formación experimental para regularizar que sea la materia. Justo me llamó el secretario académico preocupado porque le dijeron que no hay que preocuparse, hay que ocuparse nada más. Lo único que hay que hacer, ocuparse de lo que estamos proponiendo, ¿sí? O sea, si yo te exijo algo, yo te tengo que dar todas las herramientas para poder exigirte eso. Entonces, esa es la comunicación, no es la comunicación, ay, que se me va a cortar internet, no, que voy a tener, no pasa por ahí, no pasa por ahí, porque todas esas cuestiones que nos pasan, que le puede pasar al profesor que no pueda dar la clase, entonces obviamente nosotros se va a ver la solución o se va a buscar las opciones, ¿se entiende? Gustavo, te dejo, no, yo quería aclararle nada más para que se queden tranquilos y que sepan cuál es el fin de eso. ¿Viste lo que salió por el velocímetro? Bueno. Vamos. Estamos. ¿Dónde andábamos? Estábamos llegando al final al contenido que teníamos que ver hoy, ¿sí? Que era justamente movimientos en línea recta, ¿sí? Vamos a pegarle una pequeña ojeada al libro. ¿Están viendo ahí el libro? En esto. ¿Sí? Sí, estamos viendo. Sí, el profesor. Sí. Saben que este libro es una hermosura, ¿sí? Fíjense cómo está organizado. Tienen aquí a la izquierda ya metas de aprendizaje. Lo primero que tienen que leer es qué es lo que ustedes van a aprender, que esto es fundamental, porque ya les genera, digamos, las preguntas a las que ustedes se van a enfrentar, los desafíos a los que se van a enfrentar, ¿sí? Y bueno, acá ya empezamos con desplazamiento, tiempo, velocidad media, el típico autito con el eje, el movimiento a lo largo de un eje, cálculos de velocidades, en metros por segundo, seguramente tiempos, desplazamiento y demás. Representaciones gráficas, acá tenemos representación gráfica del espacio en función del tiempo. Esto es una ojeada nada más a lo que se van a ir, lo que vamos a ir viendo después en detalle. Velocidad instantánea, ¿sí? ¿A qué nos referimos con velocidad instantánea? Rapidez, fíjense que tiene estas marquitas que dicen cuidado, rapidez media y velocidad media, y ahí ya te aborda un posible tema conflictivo que ellos detectaron que genera inconvenientes. Ejemplos resueltos. Entonces, fíjense, acá tienen el ejemplo resuelto, donde tienen ya una técnica para resolver el problema. Tienen, después del enunciado del problema, velocidad media y velocidad instantánea, bla, bla, está el enunciado del problema. La solución tiene una serie de pasos. Identificar, plantear, ejecutar y, por último, evaluar. Este tipo de técnica es
extremadamente aconsejable, ¿sí? Extremadamente aconsejable seguir. Bueno, todo esto lo teníamos que ver. Acá un concepto que me imagino es relativamente novedoso, aceleración, aceleración media y aceleración instantánea. ¿En qué se mide la aceleración? A ver, ¿alguien me puede adelantar? Metros sobre segundo. El metro por segundo. Al cuadrado. En metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, metros por segundo. O dicho, para que no haya duda, metros sobre segundo sobre segundo. Acá un clásico, movimiento con aceleración constante, uno de los clásicos que probablemente ustedes lo hayan visto en el secundario, inclusive, con más gráficos y demás. Otra vez, estrategia para resolver el problema, identificar, plantear, ejecutar, evaluar los pasos cuando se plantean. Esto es lo que, esta va a ser la mejor ayuda para ustedes. Cuerpos en caída libre, la famosa caída libre, que es un movimiento con aceleración constante. Tienen ahí una. Y después, bueno, acá la parte de la velocidad por cálculo, velocidad y... Al final tienen el resumen, al final del capítulo tienen el resumen con los temas más importantes, con los gráficos, con las fórmulas y demás. Ni apunte necesitan con este libro. Términos clave para cada tema. Respuestas a la pregunta. Y acá está la parte que quizás sea más dificultosa, que es la parte de problema. La parte de problema. Donde tienen también una cantidad de problemas muy, muy grande. Imagínense, si hacen todos estos problemas, obviamente tienen un dominio, inclusive tienen acá al final un ítem que es problema de desafío, donde seguramente la dificultad para resolver esos problemas es más elevada, y donde seguramente si uno es capaz de resolver ese tipo de problemas, ya podría rendir parcial sin ningún tipo de nerviosismo. Y este es el otro capítulo, el capítulo 3, donde también se ve cinemática, pero cinemática en el plano o en 3 dimensiones. No es que me quiera sacar el lazo del cuello, pero con este tipo de bibliografía, la verdad que el trabajo para el profesor debería pasar a un segundo plano. ¿Sí? Tienen tan bien explicado todo acá que lo que nosotros podemos sumar aquí es relativamente poco. ¿Sí? Gustavo. Por eso, mi recomendación fundamental es que recurran al libro. Lean el libro. No se queden con apuntes, no se queden con las proyecciones, con los PowerPoint, las diapositivas que nosotros les pasamos. No vayan a leer el apuntecito que hizo el compañero y demás, porque es como teniendo, qué sé yo, no sé, teniendo una herramienta fantástica y una herramienta modesta, elegir la herramienta modesta. Gustavo. Esto está muy bien. ¿Sí? Te molesto un ratito más, pero es justo respecto a la bibliografía que estás haciendo mención. Fíjense que le va mostrando Gustavo, inclusive tienen ejercicios resueltos
ahí donde le va detallando cada cosa, cómo se va haciendo, qué es lo que está explicando, qué es lo que está aplicando para la realización. Nosotros en las evaluaciones que estamos por hacer este año, estamos basados fundamentalmente en 5 ítems que tienen que ver de que el ejercicio no tienen que ser números, ¿sí? No tiene que ser una ecuación, una fórmula y a partir de eso tener resuelto el ejercicio, sino que ustedes lo van a, o sea, nosotros estamos haciendo ejercicios teóricos prácticos, entonces tienen que fundamentar, tienen que poder hacer un esquema, así como lo tienen, está todo hecho en el libro, como decía Gustavo, para nosotros llevarla de taquito en el sentido de tener una bibliografía que nos acompañe desde ese punto de vista. Fundamentación, esquema, ecuaciones generales a partir de las cuales yo después particularizo a la resolución del ejercicio y de alguna manera una conclusión de que cuando hablamos de conclusión, no tiene que ser alguna conclusión física, sino del ejercicio, del hacer el ejercicio. ¿Qué conclusiones o qué me quedó del ejercicio cuando yo hice el ejercicio? Y para completar esto, que es para lo que yo en realidad me metí, pero justo salía esto del ejercicio, es que al final del capítulo, en cada uno de los capítulos, ustedes tienen una serie de 100 ejercicios capaz que por cada unidad temática. Y esos 100 ejercicios van de acuerdo a las distintas profundidades en función de lo que van avanzando. Entonces, primero tienen solamente la parte, supongamos, de lo que sería la parte de movimiento de la partícula en una dimensión. Después con movimiento rectilíneo uniforme. Después va al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Después va y va avanzando en profundidad hasta llegar al final a la parte de ejercitación de ejercicios integrados, ¿sí? Entonces, eso, más todo lo que le viene diciendo Gustavo con respecto a la bibliografía, realmente nosotros es como decimos, o sea, y es muy fácil de leer, no es que no sé análisis matemático, no lo puedo leer, no puedo entender. Al contrario, es muy sencillo la lectura, es muy agradable, muy llevadera es la lectura de ese ejercicio. ¿Eh? Bueno, disculpa Gustavo, era simplemente eso para acompañar nada más. No, faltaba más. Bueno, ¿qué van a tener aparte del libro este de Serse Más? Van a tener, por supuesto, los apuntes del campus virtual, que me decía Fernando que ahí ya está habilitado, ¿sí? Entonces, ahí ya van a poder descargar acá el PowerPoint de la primer clase. Y acá también hay una variedad grande de alternativas. Tienen esta que está acá, que se va a abrir, me imagino. Ahí me deja descargar, ya la había descargado recién. Esta que está acá. ¿Sí? Ustedes la descargan, la pueden tener en la computadora, si son tan fanáticos la pueden imprimir también. Yo voy a usar otras presentaciones que están en un sitio que manejo yo en forma particular, que es por una cuestión casi histórica, ¿sí? El sitio se llama... A ver, un poquito, sí, están viendo ahí ustedes en pantalla, ¿no? El sitio se llama Google Sites. Acá. Entran así, sites.google.com, site de nuevo acá, y Gustavo Raúl Figueredo. ¿Sí? Y acá tienen presentaciones de Física 1. Probablemente si ustedes ponen mi nombre así, Gustavo Raúl Figueredo, ya automáticamente les aparece. ¿Sí? Y acá yo tengo, este es un sitio particular mío, tengo las presentaciones que uso en las distintas materias en las que soy docente. ¿Sí? Entonces, acá tengo termodinámica de ingeniería química, acá tengo termodinámica de ingeniería electromecánica, y acá tengo física, y acá tengo otra que es energías renovables. ¿Sí? Ese es mi campo de acción para que más o menos me conozcan. ¿Sí? Y acá dentro de Física 1 tienen este ítem que es presentaciones, y acá tienen otro que es problemas de física, que quedaron algunos problemas. ¿Sí?
Esto es previo al desarrollo del campus virtual. Hace, qué sé yo, no sé, 5 años atrás el campus virtual no existía y entonces nos manejábamos de esta forma, con este sitio web, ¿sí? Y acá en las presentaciones de teoría tienen las presentaciones de todas las unidades que vamos a ver a lo largo del año, y dentro de todas las unidades tienen la que vamos a usar ahora, que sería esta unidad temática 1, unidad temática 2. Unidad temática 2, esta que está acá, ¿sí? Que es una presentación que la usaba otro profesor anteriormente, la fui modificando yo y con la que estoy muy familiarizado, que me gusta por supuesto, y que es la que yo voy a usar a lo largo de mis clases. Son distintas formas de presentar más o menos lo mismo, ¿sí? El libro lo presenta de una forma, la presentación que tiene en el campus lo hace de otra forma, esto está de otra manera, con más colores, con menos colores, con más dibujo, con menos dibujo. El objetivo prácticamente es el mismo y no debería implicar muchas ventajas una respecto de la otra, ¿sí? Eso ya a gusto del cliente, digamos, ustedes fíjense cuál es la que les sirve, cuál es la que les satisface y usen esa, ¿sí? Realmente, si nosotros tenemos que aconsejar, o si yo tengo que aconsejar uno en particular, diría que se manejen con estar en las clases presentes, prestar atención, tomar un mínimo apunte y después directamente recurrir al libro, a cualquiera de los libros, fundamentalmente a ese, al Sear Semansky, y con eso es más que suficiente, ¿sí? Porque también si se ponen a leer 5 libros, más 4 apuntes, más 2 presentaciones de teoría, se van a enloquecer, no van a avanzar, no tienen tiempo, así que no es cuestión de que se distraigan tanto, ¿sí? Pero bueno, para los que quieran, aquí están todas las presentaciones que yo voy a usar, las pueden descargar directamente desde ahí. Esto último que dice Gustavo es lo más importante. A ver, cuanto más cosas tienen, menos tienen posibilidad de leerlas. Entonces, si ustedes están cuando está la clase de Gustavo, le preguntan, o sea, y si pudieron, lo ideal, leer previamente el tema antes de venir a la clase, entonces sería lo ideal. Pero con el libro es el único que en realidad, ¿no es cierto?, por ahí tiene la forma en que nosotros mismos trabajamos. Como decía Gustavo, cada uno tiene por ahí le da más escrito, menos escrito, más vector, menos vector, más diapositiva, menos diapositiva, más dibujito, menos dibujito, pero no le cambia a la esencia de esto lo que dice. O sea, si ustedes están en la clase y van al libro, con eso más que suficiente. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Ninguna. Bueno, como ya se está haciendo largo, comenzamos a las 9:30, son las 11:15. Les propongo que hagamos un recreo, un pequeño recreo, y después ya vamos a entrar directamente a la clase pura y dura, a abordar los conocimientos, ¿sí? A hablar un poco de cómo se define la velocidad, cómo definimos aceleración, desplazamiento, etcétera, 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 ¿sí? Así que hagamos un recreo. Según mi reloj, son las 11:19. Retomamos 11:35 y vamos a continuar hasta las 12:30. ¿De acuerdo? No salgan, no se desconecten, porque tengo configurada la sala de espera ahí y quédense conectados. Profe, disculpe, ¿puedo hacerle una consulta? Antes de... Sí. Quería saber con respecto al laboratorio, ¿cuándo sería, digamos, el tema de la... ¿Cuándo? Hoy a las 2 de la tarde tienen laboratorio. Claro, no, me refería a que cuando o sea, ¿todos los lunes van a hacer los laboratorios a la siesta? Ahí eso lo va a comunicar el ingeniero Duarte. No van a tener un solo lunes al mes, creo. Buenísimo. O sea, se mantiene de la misma manera que era el año pasado.
Sí. Estamos. La física no cambia. O sea que hoy a la siesta tenemos laboratorio, ¿no? Hoy a las 2 de la tarde todos tienen laboratorio. Fíjense, tienen la comunicación ahí en el campus virtual. Estamos. Gracias, profe. Y el link. Gracias. Profe, le quiero consultar. Sí. A mí se me solapa el horario de laboratorio. ¿Será que podría cursar en otra comisión? Eso ya lo tienen que hablar o con el ingeniero Duarte, que es responsable del laboratorio, o con el ingeniero Soria. Ya les dijo el ingeniero Soria hoy que si van a cambiar, tienen que cambiar hoy o esta semana y ya mantenerse para todo el año. Profe, ¿hasta qué hora es el laboratorio? 6 de la tarde, ponele. Pero en realidad tendría que ser más o menos 1 hora, una cosa así, por turno. Pero todo esto que estamos haciendo son supuestos, tanto el ingeniero como yo, porque en realidad le van a comunicar bien esta tarde, ¿no? Tranquilícense nomás, vean esta tarde que ahí le va a decir bien el ingeniero Duarte cómo es la forma de hacer. ¿Está? O sea, no se note. O sea,